Hola, linda tarde, lindo presente por aquí y hoy. Para todos, bienvenidos a este live que vamos a estar haciendo hoy con Marcelo. Le voy a mandar ahora justo la solicitud del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. ¿Ya? Así es que bienvenidos todos los que vayan resonando con esta información, los que vean después esto desfasado también. Hola Marcelo, linda tarde, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Joy? Bien, por aquí, gracias. Bueno, como estaba diciendo, hoy vamos a estar hablando del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins con Marcelo, que Marcelo, bueno, yo creo que mejor te presentas tú. Sí, preséntate un poquitito qué Ah, es lo que haces para que las personas igual después puedan ver esto grabado y sepan un poquito de ti. bueno, un gusto saludar a todos. Mi nombre es Marcelo, me conocen como Marcelo Lobos, soy escritor, soy meditador también, soy guía espiritual para algunas personas. Me dedico al desarrollo espiritual por medio de técnicas basadas en el estado ecuánime. Eh, y en realidad dedico mi vida al desarrollo espiritual de una manera bastante intensa, bastante dedicada. Eh, y en el camino de todo esto me topé con el tema del que vamos a hablar hoy. Y lo entendía en gran profundidad y obviamente logré descubrir dónde estaba yo en este mapa, porque todos estamos en algún lugar de este mapa. Y de hecho eso es una de las cosas que queremos también intentar ayudar a cada uno de los que va a ver esto a descubrir dónde uno está. Esperamos ayudar en eso. Sí, qué maravilla, gracias. Bueno, igual yo no me presenté al principio, lo voy a hacer ahora, no importa. Yo soy Jocelyn Joy, soy de Villarrica, Araucanía, Chile, soy terapeuta holística y además también hago talleres de alimentación consciente y cursos de repostería. Eso. Ahora quería, Marcelo, para que empecemos con un poquito con el tema de lo que vamos a estar hablando hoy, es que nos cuentes un poquitito quién es David Hawkins, porque vamos a hablar de la escala de conciencia del doctor Hawkins, pero tenemos que saber igual un poquito de quién es él, etcétera. Exacto, sí. Bueno, hubo un amigo durante un viaje espiritual que hice por del año 2017 al 2019. Me comentó de una escala de conciencia donde habían diferentes niveles, y más niveles son etapas. Y yo después le pregunté de dónde era esa escala, de quién salió, y me habló de David Hawkins, y me compartió un libro que se llama El poder contra la fuerza, que es del año 1994. Eh, y ahí, bueno, me puse a leerlo y al principio entendí que se trataba de un mapa de las diferentes etapas del camino espiritual. Esto nos rige y ha funcionado así desde el tiempo del Buda hasta el día de hoy. Así que si se ponen a pensar en eso, que esto ha funcionado así desde ese tiempo, incluso antes, y que recién esto se haya presentado al mundo de manera pública el año 94, aún podemos decir que es algo bastante, extremadamente reciente, muy reciente, ¿ya? Y literalmente me lo tomo yo. Eh, bueno, ¿quién es David? David fue un psiquiatra estadounidense, doctor en filosofía también, que en los últimos años de su vida, aproximadamente en los últimos 20 años de su vida, se convirtió en maestro espiritual, se dedicó a esto, en realidad, podríamos decir. Y, pero para aquello, lo que ocurrió es que, bueno, desde niño, desde adolescente también tuvo ciertas experiencias espirituales, entre ellas unas experiencias cercanas a la muerte. Eh,
le abrieron, yo creo, más todavía el interés por la búsqueda espiritual. Él siguió creciendo, ¿no es cierto?, hasta que se convirtió en un psiquiatra y por ahí tuvo unas experiencias súper fuertes, difíciles, muy cercanas a la muerte igual, que lo llevaron a dar un salto, un ascenso bien increíble en el desarrollo espiritual, pero muy, muy grande. Y con eso él logró experimentar un estado avanzado de conciencia cuando tenía 38 años, pero él logró quedar en ese estado. No fue como que simplemente lo experimentó y después desapareció. Él se quedó en ese estado. Eso le cambió la vida a él. Él siguió trabajando como psiquiatra. Con ese nuevo avance en su conciencia logró, de hecho, hacer sanar a mucha gente que más que por su profesión de psiquiatra era en realidad por su estado de conciencia, por el poder espiritual que él tenía en ese momento a través de su transformación. Y después de eso simplemente en algún momento se retiró de su vida como profesional de la psiquiatría y por ahí al parecer se fue a vivir a su casa, digamos, en un lugar muy tranquilo cerca de un lugar súper aislado. No era como un lugar extremadamente con mucha gente. Y allí lo que recuerdo haber leído alguna vez es que estuvo por lo menos 7 años dedicado así de lleno a las prácticas espirituales, entendiendo que él cuando empezó a hacer eso ya estaba en un estado avanzado de conciencia, bastante avanzado, y esto que acabo de mencionar de que se fue y se dedicó tiempo completo a las prácticas era para literalmente pulir el instrumento que era su estado de conciencia. Con eso lo que él logró, siguió avanzando, ¿no es cierto?, hasta que finalmente en términos budistas experimentó el nirvana. Ya. Y eso es, en otros términos, en términos que a mí me gusta hablarlo, es que alcanzó un estado de iluminación por la paz. ¿Ya? Eso lo habría logrado como a sus 60 años, más o menos. Me parece. O quizás un poco antes. Pero luego de eso, como él era psiquiatra, científico, también en realidad era un estudioso, erudito, conocía muchas ciencias, después logró combinar diferentes aspectos de diferentes ciencias que eran como las ciencias más modernas de su tiempo y logró plasmar en una escala las diferentes etapas del camino espiritual basado en su experiencia, ¿no es cierto? Y en diferentes ciencias modernas, entre ellas la teoría del caos, la kinesiología, las matemáticas, la informática, la física cuántica. ¿Ya? Y de todo esto sacó diferentes cosas y logró desarrollar algo que a mi punto de vista es extremadamente innovador, revolucionario, increíble, impresionante, asombroso, y puede ser tan increíble que a mi modo de ver es como lo que ocurre con muchos genios que a veces presentan algo y es como demasiado adelantado a su tiempo y como que nadie lo entiende y pasa como desapercibido mucho tiempo hasta que de pronto después de no sé cuántos años es como, oh, mira lo que logró hacer, wow, en realidad fue increíble. Ya, como que yo en realidad con lo que él hizo me lo tomo así, como se presentó eso en el año 94 y después él se dedicó el resto de su vida a presentar, a compartir su descubrimiento, porque en realidad es un descubrimiento, es descubrir los estados de conciencia que eran predominantes a lo largo de la evolución. Entonces no es algo que él haya como hecho porque se le dio la gana. Cuando ustedes pueden ver en Google, pueden buscar mapa de la conciencia Dr. David Hawkins,
van a ver una escala donde hay números, ¿no es cierto? Y hay diferentes, lo que se podría decir, estados emocionales, lo dirían algunos. Pero estos son diferentes estados de conciencia que se experimentan a lo largo de la evolución. Entonces, por ejemplo, si los vemos, hay el más abajo, el más inicial, se llama vergüenza. Lo voy a decir muy rápidamente, desde el más inicial hasta el más avanzado. El primero se llama vergüenza, luego está culpa, luego está apatía, luego está sufrimiento, luego está miedo, luego está deseo, luego ira, luego orgullo. Todo lo que acabo de mencionar son estados de conciencia que son producto del ego. ¿Ya? Todos estos son estados de conciencia del ego. Y a todo este conjunto de estados de conciencia, David le llama los niveles de la fuerza. A partir del... Gracias. Sí. A partir del nivel llamado orgullo, el siguiente se llama coraje. Y de ahí hacia arriba son estados de conciencia productos del verdadero ser, de nuestro verdadero ser, no del ego, no tiene nada que ver ahí con el ego. ¿Ya? Entonces, el primero que toma, el primer estado de conciencia que aparece luego del orgullo es coraje, que hace alusión al valor, a la valentía. Luego viene otro que se llama neutralidad, luego voluntad, luego aceptación, razón, amor, alegría y paz. Y de ahí ya es simplemente iluminación completa. Quiero decir, para la gente que conoce algo del budismo, cuando está la historia de que Buda se sienta debajo de un árbol y a meditar hasta que lograra la iluminación o despertar o todo eso, ya cuando lo logra, efectivamente, los budistas a ese punto específico de su vida le llaman lo que Gautama, o sea, el Buda, logra el nirvana. Ya, eso literalmente es llegar al estado de conciencia llamado paz, y tal cual. Pero la evolución de la conciencia sigue, puede seguir avanzando, ¿ya? No vamos a hablar de este asunto, pero puede seguir, ¿ya? Y con Jesús pasa lo mismo. Con Jesús también estaba en un estado de iluminación por la paz, pero él lo logra, a mi parecer, y lo que yo creo, él lo logra cuando, en esa historia, cuando cuentan en la Biblia de que tuvo un viaje en el desierto por 40 días y estuvo ayunando y fue tentado y todo eso, ya ahí es cuando él logra. Marce, no, solo quería saludar a las personitas que se han ido sumando. Gracias por estar aquí escuchando esto, porque están resonando con la información. Aquí el Nico está saludando, dice hola igual, así que hola Nico, hola a la Jenny, me parece que está también aquí el Julián, el Benja, está la Tania, creo igual, está, bueno, la Maca, así que gracias. Sí, dale, era para saludar un poquito. Sí, gracias a todos los amigos y amigas que andan por ahí, y a todos los que van a ver esto en algún momento después. Bueno, entonces ya dicho todo esto, David fue alguien que dedicó su vida al desarrollo espiritual de manera súper intensa, profunda, y llegó al nirvana cuando tenía, no sé, 50 y algo, 60 y algo, y de ahí dedicó su vida a compartir esto que él logró descubrir. Y todo eso, después de 20 años de investigación, de pruebas y todo, lo llegó a literalmente traducir en una simple tabla. Entonces, cuando a alguien se le presenta la tabla o la escala, es como, mira, esto es lo que él hizo, es como pareciera algo así como tan, como, no sé, fácil. Simple, fácil, como, ya. Y quizás algunas personas creen que es como algo que un psiquiatra inventó y, no sé, se le ocurrió poner las cosas así y listo, pero no
ahí no hay nada así como arbitrariamente. En realidad todo es el orden de los niveles, de las etapas, es tal cual como se dan. Yo lo digo no porque le crea a él, sino porque yo igual en mi camino avancé sin conocer el mapa, sin nada. Avancé, y cuando lo conocí, primero me costó descubrir dónde estaba, pero cuando ya me acepté dónde estaba, pude hacer, por ejemplo, una especie de rastreo hacia atrás de mi vida, y dije, wow, en tal momento de mi vida en realidad sí, yo estaba en ese estado, y después al año, o en 2 años después estaba acá, y después estaba acá, y fue como, oye, sí, realmente he pasado por todo eso, y no me había dado cuenta, es como, wow. Oye, eso Y quiero decir como que es súper importante porque a veces uno está en este camino de la conciencia y esta escala como que te ayuda a ver tu evolución, o sea, realmente darte cuenta cuánto hay evolucionado. Y Marcelo, por ejemplo, en este caso, lo que está diciendo, tú eres como, yo lo veo como, ¿cómo lo puedo decir? Es como una persona súper aplicada en ese aspecto, como disciplinado, como que anota las cosas, porque yo una vez vi, tú como que vas, tienes como tu tabla de mediciones, cuánto has ido evolucionando, las cosas que has ido trascendiendo. Entonces es importante igual quizás ocuparlo como una herramienta, el que le resuene en realidad, de ir viendo cuánto hemos ido evolucionando. Por ejemplo, es como un año hoy día, o sea, este año 2022. ¿Qué han sido las cosas que he trascendido? ¿Cuáles han sido las cosas con las que yo, por ejemplo, he puesto más en práctica? Y es un buen ejercicio porque nos ayuda como a ser conscientes de lo que hemos ido trascendiendo, la sombra, etcétera, y también nuestro camino hacia dónde vamos. Así que lo quería como acotar, que lo encuentro maravilloso. sí, yo, claro, cuando logré descubrir dónde estaba en este mapa, efectivamente después era como, ya, si he contrastado con mi propia experiencia todas las etapas que ya he pasado, entonces como creo y creí, confiaba, ¿no es cierto?, en que la siguiente etapa era lo que tenía que suceder, y así, y de hecho así sucedió. Y así, por eso al final uno termina creyendo, confiando en esto, y también apreciando el valor de todo esto, o sea, es como una joya, así. Y quería decir una pequeña cosita, y vinculando esto con tus live anteriores sobre Amy, el niño de las estrellas. Sí, sí. Yo alguna vez le hablé a una amiga de esto, y ya, y esta amiga me dijo, oye, yo estoy leyendo Amy, el niño de la estrella, y ahí creo que hay como una maquinita que puede ver como, o entre comillas, medir la evolución espiritual de las personas, de los animales, de los seres, y lo habla en términos de medidas. Y tal persona o cosa tiene tantas medidas. Yo había leído el AMI, pero había olvidado justamente este detalle. Y cuando esta amiga me lo dice, fue como, ¿en serio? Yo me mando una captura del libro y decía, sí, las medidas. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente yo pienso que esto que logró descubrir y presentar David aquí en este planeta es algo que seguramente civilizaciones más avanzadas que los humanos ya tienen, pero quizás no como una tablita, sino como una máquina, literalmente. Y Oye, aquí es Marta, como, sí, está en bueno. una super arcaico. Como justo aquí está hablando el Benjita, con él estuvimos haciendo el live ayer hablando de Ami también, de la ley fundamental del universo que es el amor. Justo dice Mari Compuche, hermosa información tan profunda como sencilla, gracias. Y después aquí estaba saludando la Mary, igual, hola. Se han ido sumando personitas y claro, lo que estás diciendo es totalmente, por ejemplo, en Ami, que las personas piensan que es un libro, bueno, está Pedro igual ahí, piensan que es un libro como de ciencia ficción, que lo escribió Enrique Barrio, un autor chileno. Él en ese libro dice exactamente lo que tú estabas diciendo. Es un control que tiene AMI, es como un control donde apunta a una persona y puede, por ejemplo, ver el estado, o sea, pero como siempre decimos, no es que sea uno mejor que otro, solamente que esto nos permite tener conciencia y tener certeza en el grado en el que estamos.
Y por ejemplo, Ami en las partes dice, por ejemplo, las personas en estado evolutivo son como de 700 en las civilizaciones avanzadas, que significa en otras galaxias, ¿ya? 700 y 700 en la escala del doctor David Hawking es la iluminación, o sea, es la paz, es estar en paz. Entonces, incluso ella hablaba de que había en otras partes donde podían tener más de 1000, 2000, como dices tú, o sea, es infinito la evolución, o sea, podemos seguir siempre en constante crecimiento. Y aquí dice el Pedro, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Es una trilogía. Y también el Román dice Ami, el niño de las estrellas. Sí, gracias, Román. Y bueno, está la flor del loto igual. Gracias. Dale, dale. Sí, y mencionar de nuevo que si alguien quiere conocer más sobre este mapa de la conciencia, pueden buscar el libro que se llama El poder contra la fuerza, ¿ya? De David Hawking. Ahí, en ese libro, él presenta al público en general su descubrimiento y todo eso, pero en realidad ese es como del primer libro al público general donde él presenta eso, y después de ese libro vienen otra serie de libros donde él profundiza más y más y más sobre el asunto, pero a partir de ese libro en realidad ya el resto de su vida se trató de compartir el asunto. Sí, realmente. A ver, bueno, eso era con David. Y bueno, o sea, el mapa ya lo estuviste explicando un poquitito, quizás como saber los estados de conciencia del planeta. O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Así como, ¿en qué grado crees que estamos nosotros como evolución? Ahí me gustaría decir que en realidad siempre se dice, por ejemplo, que todos estamos conectados, y es súper cierto, lo he experimentado igual eso, pero lo que ocurre es que nuestro estado de conciencia individual, personal, está influyendo sobre el colectivo, y el colectivo también nos influye a nosotros, y entonces todo esto es como una red, ¿se fijan? Una red donde si unos suben, empujan a los otros y así. Y al final, nuestro estado de conciencia personal y el de todos los seres humanos conforman el estado de conciencia del planeta, ¿ya? Así va la cosa. Y David igual hizo algunas investigaciones después de que ya tenía su mapa. Hizo unas investigaciones acerca del estado de conciencia en el que estaba el planeta, por ejemplo, en el tiempo de Buda, ¿ya? En el tiempo de Buda, y esto es súper, puede ser interesante, también importante, en el tiempo de Buda el estado de conciencia del planeta estaba en 90, ¿ya? Y 500 años aproximadamente después, cuando aparece Jesús, el planeta había subido 10 puntos. ¿Ya? Estaba en 100. Y 100 es el estado de conciencia del miedo. ¿Qué significa que el planeta esté en 100? Significa que el estado predominante de conciencia de todas las personas, es como decir el promedio, en realidad es el promedio de toda la gente, era miedo. Y a nivel personal es una persona que vive en miedo todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes piensan en que el planeta en sí estaba en un estado de miedo, pueden tal vez entender un poco más por qué sucedió lo que sucedió con Jesús, en el sentido de la crucifixión me refiero, porque al final era todo lo que le pasó y lo que le hicieron era digno de una película de terror, porque el estado de conciencia de toda la gente era básicamente ese. Y miren, la evolución de la conciencia a nivel colectivo en realidad es un asunto súper lento, porque depende de mucha gente, muchos seres, ¿ya? Pero bueno, más que como que enfocarse en los demás, si uno quiere ayudar a todo el mundo, tiene que enfocarse en uno, y así empujamos también a los demás. Pero lo dicho eso, entonces, en el tiempo de Buda el planeta estaba en 90, con Jesús estaba en 100,
que era el miedo, y de ahí avanzó lentamente, muy lento, y en los años 80 llegó, por fin, alcanzó el nivel 200 como promedio, ¿ya? Como promedio. Y de ahí el último dato que se tuvo acerca de eso es que el 2007 llegó a 204. Y de ahí no se sabe más. O sea, estaríamos en la parte del coraje, en la parte como de... El coraje es como, claro, muy similar al orgullo. Es como estar en rabia todavía, puede estar como compitiendo. Es que, Porque si lo relacionamos, así como yo voy, tú sabes, poco de Géminis, me gusta mucho la astrología. Entonces, dentro de eso, vamos viendo ahora en este cambio planetario que estamos viviendo de la era de Piscis, Acuario, que se habla como en la astrología, también que se habla en muchas como civilizaciones antiguas, estamos evolucionando la conciencia, estamos como empezando a conectarnos más con nosotros. Buda, Jesús siempre dijeron, conócete a ti mismo, entonces como profundiza en ti para que podamos en conjunto como células ayudarnos y potenciarnos, porque estamos siempre conectados, pues eso es cierto. Entonces, claro, wow, quería solo decir eso, y lo voy correlacionando. ahora, el estado de conciencia llamado coraje hace mucha alusión al valor, a la valentía, ¿ya? Mm. Y un ejemplo demasiado, no sé, para mí muy evidente es, por ejemplo, cuando se está en el estado de orgullo, o cuando hay una parte de ti en el estado de orgullo, lo que típicamente ocurre es que no logras ver los errores o defectos que tú mismo tienes. ¿Sí? No los logras ver. Y si lo extrapolamos esto a la humanidad, al planeta, podemos hablar con una persona de 50, 60 años y te podrá decir que cuando ellos eran jóvenes o adolescentes, en la sociedad, ¿no es cierto? Estoy hablando a nivel planetario, en la sociedad, había, no sé, ciertos actos que no eran muy aceptables o amorosos, como cosas con abusos sexuales y cosas así, por decir algo bien concreto. Y esas cosas en esos años, hace, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, se tapaban, o sea, no se hablaban. Y si ustedes lo piensan, y el estado de conciencia del planeta era debajo del coraje, o sea, la humanidad en sí no tenía el valor o la valentía suficiente para mirarse a sí misma y decir, oye, mira, esto que está sucediendo está mal, esto es dañino, esto no deberíamos ni siquiera permitirlo. Pero como no se llegaba a ese estado, no se tenía el valor para decir, hay algo que está funcionando mal. ¿Te fijas? Y simplemente era como, no digamos nada. ¿Te fijas? Pero a mi modo de ver, cuando la humanidad hizo el salto de conciencia hacia el valor, ahí con mayor frecuencia y razón salió gente, sociedades, instituciones, etcétera, a decir, oye, esto no puede seguir así, esto hay que hacer algo. ¿Te fijas? Y así seguramente podemos buscar otros ejemplos más, pero recién estamos ahí. Recién se está expresando como la luz más tenue del ser en el planeta. ¿Se fijan? Y de hecho podríamos seguir hablando de eso en términos de que otra gente también se atreve, estoy hablando a nivel de sociedad, no a individual. Que la sociedad ahora se atreve a hacer cosas que antes no se podían hacer, que nunca se habían pensado, etc. Todo eso tiene que ver con el valor. Con el valor. Sí. Buenísimo, con el coraje. Sí, a eso apunta el coraje. Y bueno, miren, ustedes tienen que pensar que cuando estaba Buda, el estado de conciencia del planeta era 90, no había internet, quizás habían algunos libros, pero la mayoría no sabía leer seguramente y cosas así. Y con toda esta serie de cosas que quiero decir es que lo que logró Buda, esto de lograr iluminarse y todo eso, es una cosa extremadamente difícil.
extremadamente difícil, muy difícil, ¿ya? Y lo que logró Jesús también, o sea, lo de Jesús quizás fue un pelito más fácil, pero igual era muy difícil. ¿Y a dónde voy con todo esto? Y mientras el estado de conciencia del planeta avanza más, mientras más avanza, más fácil es alcanzar estados de conciencia más avanzados. Y David decía que en el tiempo actual, decía que era 1000 veces más probable iluminarse ahora que en el tiempo de Buda. 1000 veces más probable, ¿ya? Así que es como tan simple llegar y pensar y decir, a ver, ¿cómo puedo avanzar en mi evolución? Y voy a Google y hasta puedo encontrar un libro que me sirva, pero pero en el tiempo de Buda no, la cosa no era así, era como, ¿y quién sabe de esto? ¿Y cómo lo logro? Era muy difícil. Pero llevando esto a cosas más cotidianas, por decirlo así, lo que ocurre a lo largo de la evolución es que tú básicamente eres más feliz. Eres más feliz. Y tu felicidad no va a depender, cada vez depende menos de las condiciones externas, de lo que está pasando afuera, ¿ya? Incluso si mientras mayor es tu estado de conciencia, más poder espiritual tienes, porque el verdadero poder solo es de la luz. Y eso tú puedes usar esa luz para hacer literalmente todos tus proyectos que tú quieras. Y entonces lo que quiero decir con esto es que todo te va a ir mejor. Todo te va a ir mejor. A veces, no sé, a veces yo quería como motivar a la gente, que vieran que todo lo que tú quieres en la vida te va a funcionar cada vez más fácil y mejor si tú evolucionas, y le decía eso a la gente con el de que se motivara. Pero espero que se motiven, pero todo va mejor, por eso en realidad qué tan feliz eres actualmente no depende, de verdad que no depende de la casa, de la pareja, del auto, de la mascota. No, sí, depende solo del estado de conciencia en el que estás. Al final de este live vamos a dar tips. Sí. Oye, bueno, quería saludar a la Rachita que estaba aquí, igual que estaba hablando Hermosos Seres, y también siento que lo que tú estás diciendo, por ejemplo, se puede llevar a que, mira, a mí me encanta el budismo, me encanta el budismo, pero tú lo sabes, pero no soy budista, no me gusta etiquetarme, sino que es una filosofía y encuentro que tiene una sabiduría, porque está igual relacionado mucho con las leyes herméticas, como el Kybalión. Y siento que cuando uno empieza a tener ese grado de conciencia, de comprender un poco más la situación y verla con una perspectiva un poco más amplia, porque también me gusta mucho la física cuántica, de verlo como un observador, te desidentificas un poco de las situaciones y siento que sí, te van a salir mejor las cosas, pero que tampoco ese sea como el objetivo como ya para eso, sino que el hecho de que, por ejemplo, cuando tú tienes como llegas a un entendimiento superior, comprendes que las cosas que estamos viviendo aquí como alma, o sea, como cuerpo humano, como experiencia humana, son impermanentes, o sea, todo se va transformando, va como cambiando, y tampoco le das tanto el valor a lo demás, porque puede venir una situación compleja, o sea, puedes incluso estar en un estado de paz, va a venir una situación compleja, pero la diferencia va a ser cómo tú enfrentas esa situación, que tú sabes que hay un orden divino, o sea, por lo menos, por ejemplo, a mí eso es como lo que me ayuda mucho siempre confiar en ese orden divino, entonces sé que las situaciones que pasen son impermanentes y hay que vivirlas, hay que experimentarlas, tú sabes mucho esto con la meditación igual, de que no hay que negar las emociones, lo que nos pase, pero con este grado de conciencia superior, cuando vamos ascendiendo, puedes ver las cosas desde otra manera, reaccionas desde otra forma, ya tampoco no te identificas tanto con esa parte como, porque están los estados, igual está como la parte víctima, cuando uno se va hacia victimismo, etcétera, igual en la escala se puede ver, y también está todo relacionado con los chakras, o sea, lo que estamos hablando ahora en la escala de conciencia del Dr. Hawkins, no sé, por ejemplo, tu
tu perspectiva, pero yo siento que se relaciona mucho con los chakras y con lo que estamos viviendo a nivel planetario ahora, que es lo que se habla, es por ejemplo esta ascensión de Gaia que estamos viviendo, que nos ayuda a nosotros como seres que estamos todos conectados acá, desde el chakra plexo hacia el chakra corazón. Entonces conectarnos más con ese amor, que el amor nos empieza a expandir a poder llegar a unos estados superiores, porque en la escala del Dr. Hawkins el amor está en los 500 y después ya empieza a subir a la alegría y a la paz y a la iluminación. Ujú. Sí, quiero también comentar que, por ejemplo, el estado de conciencia más inicial se llama vergüenza, luego culpa y luego apatía. Ya dicho esto, si alguien estuviera en el estado de la vergüenza, significa que la vergüenza es tu estado de conciencia predominante. Serías una persona huidiza, no te gustaría interactuar con la gente porque todo te da vergüenza, no, mejor un poco más vivo solo, que nadie sepa de mí, etcétera, nada, ¿ya? Algo así sería alguien, ¿ya? No serías capaz de ver de frente a la gente, estarías como mirando siempre para abajo, cosas así, ¿ya? Un ejemplo. Pero ese estado de conciencia se está así porque se tiene una cantidad concreta de negatividad, de oscuridad mental, ¿ya? Cuando esa persona de este ejemplo hace alguna cosa para disminuir esa negatividad, esa oscuridad, entonces pasa del estado de la vergüenza al siguiente, que se llama culpa. Entonces la culpa es el nuevo estado predominante. Y ahora el comportamiento es diferente. Quizás no tienes tanto, no te da tanta vergüenza interactuar con la gente, pero vives experimentando culpa por diferentes cosas, etcétera. ¿Ya? Igual eres una persona limitada, pero un poquito menos, ¿no es cierto? Y ahí pasa lo siguiente, o sea, pasa de nuevo lo mismo, de que por alguna razón y de alguna manera esa persona deshace esa negatividad o lee un libro quizá y le sirve en algo, etcétera. Entonces pasa del estado culpa al de la apatía y ahí el comportamiento de nuevo cambia. Ahora eres un poquito más libre que antes, ¿no es cierto? Pero en todo eso tu percepción del mundo cambia. Y si tu percepción del mundo cambia, las experiencias del mundo cambian, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que si alguien está en la vergüenza, ese es su estado predominante. Si ilumina la negatividad y las sombras, pasa al siguiente, al de la culpa. Y la vergüenza sigue existiendo, sigue estando presente, pero en menor intensidad y en menor frecuencia. Cuando esa persona pasa al estado de la apatía, la culpa ahora baja en intensidad, baja en frecuencia y la vergüenza también. ¿Fijan? Y así todo este proceso se repite hasta que por fin se pasa del orgullo al coraje y ya, la persona por fin puede experimentar el valor, la valentía que es el verdadero ser. Pero eso no significa que el orgullo, la ira y todas las demás cosas del ego no están. No, sí están, pero en menor frecuencia, en menor intensidad. Mientras más avanzas, todas esas cosas del ego, menos. ¿Fijan? Y terminan de desaparecer cuando se llega al estado de la paz, ¿ya? Así que el camino es como aparentemente largo, ¿ya? Aparentemente largo y hay muchas facetas de nuestra vida en las que podemos ser como muy avanzados, iluminados o amorosos o lo que sea, y en otras no podemos, tal vez no lo somos tanto, ¿ya? Pero todas esas facetas, aspectos de nuestra vida son las que hay que mejorar, ¿ya? Pero así es la dinámica de la evolución, ¿ya? Así que si alguien estuviera en el estado de la voluntad, eso no significa que ya entonces no tengo nada de las niveles de fuerza del ego, no, si siempre andan ahí dando vueltas. Y por eso cuando no tengas nada de esto, ahí
todos se van a dar cuenta que estás en un estado de paz. Y el estado de paz no es así como terminar el fin de semana, relax, porque terminaste el trabajo y no tienes nada que hacer mañana y te sientas al sillón y dices, aquí estoy relax, tranquilo, estoy en paz. No, no. Antes de llegar al estado de paz, se experimenta un éxtasis. Y el éxtasis espiritual es algo de lo que no puedo hablar en mi experiencia, pero quizás llega a ser algo así como indescriptible. Entonces, un gozo, algo que debe estar, o quizás es casi imposible describirlo con palabras. Entonces, la paz es una cosa, quiero que por lo menos lo entiendan, es una cosa demasiado avanzada, elevada, que no es como que un día, oh, ya estoy en paz, no. A veces uno tiene un pequeño aumento de paz y uno logra sentir así como, oh, me siento en paz con esto, ya sí, pero yo estoy hablando no de un atisbo de paz, sino estoy hablando de llegar al estado de la paz. Y ahí es cuando ya no hay ninguna negatividad ni nada. Claro. Bueno, mira, quería leer aquí a Viaje con... Dice, saludos desde el desierto de Marruecos, creo que dice, sí, norte de África. ¡Wow! Gracias. Saludos. Al Alex igual, claro, el ser humano no es perfecto en algunas cosas. La paz es estar tranquilo en todo. Sí, bueno, Alex, es que es lo que estaba hablando el Marcelo, pero es un estado al que todos vamos. Yo siento que todos vamos hacia allá. O sea, quizás las personas que realmente están como en este proceso y que se comprometen con su camino, porque igual hay que recordar siempre que todo lo que estamos hablando es importante si la persona resuena con el mensaje, porque a veces nosotros estamos experimentando acá como humanos, experimentándonos seres espirituales como experiencia humana, lo que siempre se dice, pero tenemos muchas cosas que todavía aprender, evolucionar, y hay personas que, como en el libro de Ami, porque Ami, Marce, no sé si tú lo sabes, pero es un libro que te dice ya, es como que fuera ciencia ficción, pero en realidad Ami le dice a Pedrito, escribe todo esto como si fuera ciencia ficción, porque este mensaje va a llegar a las personas que tenga que llegar. Entonces es un libro que está hablando de la verdad, o sea, como de lo que está pasando, pero que las personas van a ir resonando con el mensaje. Y lo mismo con esto. O sea, hay personas que están ayer lo explicaba, están como en kinder, en primero, así como en la escala igual. Y nadie es mejor ni peor, solamente estamos acá y algunos lo van a hacer antes, otros después, pero vamos en el camino a recordar. Y quería leer, siento que decimos la paz es un estado interno que te acompaña en tu cotidiano, independiente de lo que sucede, lo que esté sucediendo. Eso lo dice la Rachita. Sí, o sea, es que cuando la Rachi igual ha hecho un trabajo interior, quiero decirlo porque ella igual es maestra de Reiki, hace hartas cosas, y cuando uno empieza, por ejemplo, a conectarse con la energía universal del amor, ya llega a ese estado, cuando tú haces Reiki es la energía del amor, ya es la energía universal. Entonces empiezas a, como dices tú, a transmutar, yo le digo a transmutar esos estados más densos, más negativos, esos pensamientos, un poquito más fácil que una persona que quizás está en otro proceso de su vida. Entonces ya lo empieza a experimentar de otras maneras, y es como lo que decía yo, desde el observador también tienes la posibilidad de tú elegir cómo ver las situaciones, cuando ya llegas como a ese, no sé, un entendimiento y lo vas sintiendo, porque hay que experimentarlo, como dijiste tú, no es algo que se pueda solamente transmitir a través de las palabras. O sea, el estado de la paz completa yo tampoco llega, obviamente estamos en este camino y siento que estoy cada día aprendiendo, creciendo, evolucionando, mejorando, pero es un camino que voy a seguir recorriendo. Sí, es para toda la vida, sí. Miren, en realidad, así como en la vida actual de cada uno y en el mundo, es como si quisieras, no, quiero decir que no es estrictamente necesario que llegues hasta el estado de la paz o algo así, o si tú como, ¿cuál es el objetivo de tu vida? O
el objetivo más elevado de tu vida, no sé, cada uno lo sabrá aquí, pero no es exactamente necesario que tú llegues al estado de la paz, porque tú puedes llegar, no sé, a los 200 o 300, etcétera, y puedes tener una vida completa bastante buena, ¿ya? Y lograr muchas cosas. Por eso es que al final esto que estamos hablando igual es como para el que le interesa, para el que quiere avanzar mucho, por la razón que sea, ok, ¿ya? Y de hecho, me atrevería a decir que por alguna razón los que están escuchando y los que lo van a ver, lo ven. O sea, Están resonando con la información. algo hay. Seguramente están más comprometidos, pues lo están sintiendo. Yo me acuerdo con lo que tú dijiste una vez que, bueno, porque nosotros nos conocimos de antes igual y, por ejemplo, me acuerdo me preguntaste una vez, ¿cuál es tu, cómo fue la pregunta que me le hiciste? Objetivo espiritual. Sí, sí, bueno, yo te lo respondo, yo te lo dije, o sea, yo lo que quería era, en ese momento, porque siempre vamos evolucionando, yo te dije, yo quiero llegar al amor incondicional. Y tú me dijiste, wow, el amor incondicional es como, está como en la alegría, pero ese era lo mío. Hay otras personas que quizás lo sienten, no sé, llegar a la neutralidad, a la aceptación, a la paz, a la iluminación, y eso fue hace ya un tiempo. Ahora voy como cambiando y todo. Quería decir algo que aquí Alex, igual la gente que tenga alguna pregunta la puede dejar acá o en la cajita de preguntas. Estaba preguntando si, pero una pregunta, ¿siempre estar en paz? Dice, o es algo que puede perjudicar en algún momento. Miren, por ejemplo, en las historias que cuenta David cuando él llegó al estado de paz, no sé si han escuchado que hay personas que entran en un éxtasis espiritual que intelectualmente podríamos decir que debe ser extremadamente increíble, impresionante, exquisito, rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final podríamos decir que no hay nada en el mundo que te dé esa experiencia. Entonces hay personas que quedan como en éxtasis estático, que se les llama, es como que quedan ahí y listo, ¿se fijan? Y físicamente como que no están haciendo nada, es como si estuvieran ahí simplemente experimentando el éxtasis, ¿ya? A lo que quiero ir con esto es que David contaba que también le pasaba eso, y esta experiencia igual es contrastable con la experiencia de otras personas. También han experimentado cosas así, que obviamente también han llegado a estados avanzados de conciencia. Pero ¿qué pasa? Que el éxtasis es tan, aparentemente es tan exquisito, por decirlo menos, tan exquisito, que a las personas les cuesta como salirse de eso, ¿me entienden? Y al final, o bueno, yo dije se apegan, se puede que se apeguen también como a estar eso, porque yo lo vi ahora que tú lo estás diciendo, como, porque mira, como estamos con nuestros chakras en nuestro cuerpo, los 7 principales, en realidad son mucho más, pero es como estar acá, con la conexión así como directa hacia la fuente, y es como, claro, no querer estar acá en el plano terrenal, y por algo estamos en la tierra también, pues, o sea, estamos aquí con cada uno con lo que sienta, que vibre, su propósito, etcétera, cosas que nos podemos ayudar entre todos, pero hay que mantenernos, pues, o sea, para eso estamos. Sí. Entonces, para terminar la idea es que la experiencia llegando a la paz o ya en la paz misma puede ser tan exquisita, increíble, lo que sea, que al final esa persona le puede costar volver al mundo, ¿ya? Y David en sus historias de hecho cuenta eso, que él como que cuando llegó después tuvo que literalmente como reaprender a interactuar en el mundo, así, y tuvieron que ayudarlo un poco más porque no podía hacerlo bien. Entonces, por eso digo que eso de llegar al estado de la paz es algo te va a pasar, o sea,
es muy evidente que es una experiencia demasiado profunda, muy profunda, no es algo tan superficial como se suele pensar o como yo también alguna vez lo pensé. Oye, Por mira aquí. eso decía, por eso decía que no es necesario que llegues ahí si quieres tener una vida. Dice el Alex, si uno tiene los chakras siempre equilibrados, ¿ya ha terminado su misión en el mundo? Entiéndase como mundo físico. Y después la Raksha dice, ¿cuál es el título del libro, queridos? El libro donde él presenta esto, hay varios libros, pero el primero de ese se llamaba El poder contra la fuerza. Puedes buscar otro que se llama Dejar ir. Ese también es muy bueno. Yo lo escuché Esos dos, como... esos dos Sí, son súper también. buenos. ¿Y qué nos decía el amigo? Que si tenemos De los chakras. todos los chakras sí equilibrados. Es que los chakras se van limpiando de manera progresiva a medida que uno va avanzando en esto. Y obviamente al final los últimos son estos dos de aquí. ¿Ya? Eh, y alguien a veces hacen, ¿cómo se llama esto? Terapias con los chakras y todo eso, y lo que se ve es como si están moviéndose, girando, ¿no? Pero siempre como que se puede más. ¿Te fijas? Alguien podría ir a una terapia y decir, no, están bien tus chakras, ya sí te creo, pero siempre se puede más. ¿Te fijas? De potencia, sí, porque siempre hay un poco de desequilibrio, o sea, tenemos que comprender que estamos en este plano y que estamos todos evolucionando y de repente hay alguien que se desequilibra, no sé, el plexo, el corazón, etcétera, y hay que potenciarlo. Y eso es importante porque igual había escuchado eso que en realidad cuando realmente los tienes todos súper activados, cuando ya estás, por ejemplo, en ese estado de la paz, de la iluminación, como se le puede decir, entonces a veces la gente tiende a pensar, no, yo tengo todos los chakras alineados, pero en realidad sí, puede que los tengas un poco alineados, pero no están al 100% de tu potencial, siento yo, porque si no estaríamos como, no sé, o sea, estaríamos en ese estado de paz. Estaríamos en ese estado de paz y en ese estado de paz que sería como permanente, que hay mucho, que hay maestros, pues, porque hay un porcentaje de personas que en el planeta Tierra, ahora en estos momentos, aquí y ahora, están en ese estado, ¿no? Sí, miren, David, ya que tocaste ese tema, David también hizo una investigación de la gente que estaba en esos estados. Pero miren, estos porcentajes que voy a dar eran del año 1994, ¿ya? Y ahora vamos a decir que han mejorado. Por ejemplo, el año 94, que es el año en que se publicó el libro El poder contra la fuerza, el 85% de la población del planeta estaba debajo de los 200 y el 15% estaba sobre los 200, ¿ya? Esos porcentajes han mejorado porque el 2001 el 78% de la población estaba debajo del 100. Así que ahí ha mejorado la cosa, ¿ya? Bueno, pero la gente que estaba en el rango de los 400, porque esta escala no lo dijimos, pero va de 1 a 1000, de 1 a 1000 y a 1000 han llegado Buda, Jesús y Krishna. ¿Ya? Bueno, dentro de los 400 estaba el 8% de la población, en los 500 estaba el 4%, en los 540 estaba el 0.4% de la población, y en los 600 estaba una cantidad muy minúscula, que es menos de 1 entre 10 millones de personas. ¿Ya? Y más allá de los 600, que es el estado de la paz, es menor todavía el número. Entonces, también David hizo algunas investigaciones por los años 2000 hasta el 2007, creo, y la gente que estaba sobre los 600, que es el estado de la paz, eran
no eran ni siquiera 30 personas en el mundo. En el mundo. Wow. Eran muy poquitos. Y mientras más avanzado, eran menos. O sea, alguien en los 800 quizá había una, dos personas en todo el mundo. Sí. Lo curioso es que eh, no se me ocurre una manera de saber quiénes son en esos momentos. Es como la típica historia esta de que por ahí en alguna cueva del Himalaya, por decirlo así, debe haber un sabio iluminado que quizás nadie conoce y que ni siquiera come ni nada y está en una cueva. Es como muy probable. Wow. Demasiado probable. Espera un poquitito aquí, mira, el Alex vuelve a decir, entiendo, si uno logra ser maestro y se quiere quedar en este mundo, tiene que hablar con su yo superior. Dice, porque los seres humanos nos cuesta llegar, porque a los seres humanos nos cuesta llegar al nivel de Jesús, Buda y Krishna. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos apegados al ego. Ah, Por eso. ¿Te atravesó alguien? sí. Sí. Por eso, porque nos atrae el mundo, nos atraen las cosas del mundo, porque al ego le atraen las cosas del mundo, y entonces como uno se identifica con eso, al final crees que aquí hay algo valioso, pero si realmente lo compararas con lo divino, la completa luz y todo eso, te darías cuenta que no hay nada que el mundo te pueda dar La paz. comparado con esto. Sí, sí, de verdad, de verdad. Mira, acá hay otra persona, o sea, me dice, más allá del nivel de Jesús, Buda y Krishna, sí, pues se puede, si estábamos hablando que se puede seguir, o sea, después dice otra persona, Marcelo, hola, me siento en el estado de paz, alegría, yo me siento así. Isabel, Qué bueno, Isabel. buenísimo. Hay, el nivel 600 es cuando se experimenta la paz, así de manera significativa, pero eso puede seguir aumentando. Y en la escala de David, al final la evolución sigue hasta el estado o el nivel 1000. Y lo que aparentemente ocurre, es que en ese punto el cuerpo del humano ya no puede como aguantar, por decirlo así, o soportar tanto poder espiritual, ¿ya? Y de ahí es como si uno inflara un globo, ¿no es cierto? Y de pronto tú ya sabes que está bien inflado y ya, esto es la paz. Pero tú sigues y sabes que en algún momento se va a explotar, ¿cierto? Es como una cosa así. Yo eso lo he Pero entendido. ahí sería como lo que estaba diciendo el Alex, o sea, por ejemplo, una persona que llega al estado de la paz, ¿cierto? De las personas que están acá en la Tierra. Se quedan acá y a mí me recuerda un poco lo que se habla como en la filosofía budista, que es como, tiene un nombre, son los bodhisattva, que es como los seres que dicen, yo siento que en realidad las personas que están acá inclusive pueden ser como en algún momento cuando lleguen a esa paz van a ser bodhisattvas porque son esas personas que eligen por libre albedrío estar acá en la tierra y para ayudar a los demás seres, porque somos uno y queremos que todo, como lo que dice el budismo, o sea, ese mantra así como que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Entonces como lo que queremos, pues somos uno y nos amamos y ya pasamos el nivel del amor, entonces queremos que todos ojalá alcancen ese nivel, lo alcancemos, porque yo no estoy en ese nivel ahora, pero yo igual, pues, o sea, me quedaría como en la tierra ayudando, obviamente, y para eso estoy inclusive, siento que estamos como para ayudarnos entre todos, pues. A ver qué más dicen aquí. Reconquistando, después de ser humano, se convierte en su yo superior después de los 1000. Después O de los sea, 1000. el yo superior en realidad puedes tener una increíble conexión con él ya en el estado de la paz. Es el nivel 600, ¿ya? En teoría, ahí ya está listo.
sea, ya lo lograste. Ahí ya, para mí ese es el punto evolutivo en el que tú te conoces tal como Dios te creó. O sea, conoces al verdadero ser o al yo superior, que es lo mismo. ¿Ya? Y después el asunto ya es otra cosa. El asunto se trata ya de qué es lo que ese yo superior quiere hacer o qué quiere aportar, de qué quiere servir en este mundo. Pero el tema es que solo por estar aquí ya estás sirviendo. O sea, así como decía un amigo, solo por respirar ya estás ayudando. Es como chistoso, pero sí. Sí. Y eso tiene que ver con el campo energético que está emanando a través de esta persona. ¿Ya? Miren, ya que dije esto, otro dato interesante es que y entiendes que el desarrollo espiritual es básicamente iluminar tu mente y también tu alma. Estamos hablando de un aumento de luz. Y todo lo del ego y todo eso son sombras y son oscuridad, negatividad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas avanzando, tu luz es capaz de neutralizar la negatividad de los demás. De hecho, cuando yo dije que en un momento el 85% de la población estaba debajo de los 200 y solo el 15% arriba de los 200, ese 15%, la luz de ese 15% era capaz de neutralizar el 85% de la población, porque si no hubiera sido capaz de neutralizarlo, entonces el planeta y la humanidad hace rato ya se hubiera autodestruido, y si no ha pasado hasta el día de hoy es por eso igual, ¿ya? Wow. Entonces, en las investigaciones de David, él logró descubrir que la gente que llegaba a los 400 en su mapa de la conciencia era capaz de neutralizar a 400.000 personas debajo de los 200. La gente que llegaba a los 500 era capaz de neutralizar a 350.000 personas. La gente que llegaba a los 600 era capaz de neutralizar a 10 millones. La gente que llegaba a los 700 eran 70 millones de personas. Y la gente que llegaba al 1000 era capaz de neutralizar a toda la humanidad. ¿Ya? Así que por eso es que el avance personal de cada uno, aunque cada uno crea que es poquito o lo que sea, en realidad no es poquito, es muy apreciable, importante, porque todo es un empuje y una ayuda para todos. Mira, acá el Alex pregunta, por ejemplo, ¿qué nivel tendré yo? ¿Cómo saberlo? Creo que, claro, a la gente igual le gustaría como saber un poco dentro de eso, y creo que aquí podemos entrar como a dar los tips y también como, porque yo me acuerdo contigo aprendió que está el tema de la parte como kinestésica, que es como la parte donde se puede medir en qué grado estamos. Si lo puedes explicar igual un poquitito. Sí, hay dentro de las ciencias que combinó David para hacer este descubrimiento, una de estas es la kinesiología. Y dentro de la kinesiología hay una prueba muscular que puedes, luego ya de que él tenía el mapa y su escala, y con los fundamentos matemáticos en él, luego con una prueba kinesiológica puede hacer una consulta a lo que sería el inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo literalmente hace un cálculo matemático y arroja una respuesta que es binaria, o sea, 1 o 0, verdad o mentira, ¿ya? Y con eso se puede ir viendo, buscando dónde está determinada persona, o dónde estás tú, o algo así. Y para eso se necesitan dos personas, ¿ya? Y dos ¿Lo puedes personas explicar? Claro. dos personas que estén sobre el nivel 200, porque debajo del 200 hay demasiado ego para hacer unas consultas y al final no resulta nada, ¿ya? Por eso es que a mí igual me costó descubrir
aproximadamente dónde estaba yo porque no tenía con quién hacerlo, entonces era como hacía base de lectura, observación, porque en el libro El poder contra la fuerza, para los que quieran, hay una descripción de los estados de conciencia, uno por uno. Así que si quieres saber dónde estás, adelante, anda ahí y búscalo. También hay otro libro que se llama Trascendiendo los estados de conciencia, creo que se llama. Ahí también hay descripciones de cada uno de los estados y también puedes ir y leer cada uno, ¿ya? Pero recuerden que el nombre de cada estado indica el estado predominante de tu conciencia. O sea, si tú vivieras en un estado de miedo, entonces claro que estás en el nivel 100. Ahora sí, de vez en cuando te da un miedo, no porque te dé un miedo de repente vas a estar en el 100, no, claramente no estás ahí. ¿Te fijas? ¿Ya? Así, o si, eso. O sea, Ahora, que lo que está diciendo es que para ver eso, porque yo recuerdo que, bueno, también la he hecho, o sea, sí, pero bueno, en realidad tú me lo hiciste así como para ver en qué grado, pero no quiero hablar de eso, sino que el hecho de que hay un doctor que se llama Wayne Dyer, que es un autor de libro, igual es un referente espiritual, muy, muy bueno, ya también tiene libros como Tu Zona Errónea, etcétera, otros. Él, por ejemplo, me acuerdo que a veces yo veía videos que yo le digo semillitas de conciencia, que es como nutrirme de esa sabiduría también escuchando. Y por ejemplo hay uno donde explica y le hace a una persona, le dice ya, por ejemplo, le pone el brazo, porque esto se hace así, con el brazo, le empieza a hacer preguntas. Y si por ejemplo la persona, claramente él está en un grado que tenía más arriba de 200, la persona si baja, cuando él está haciendo esa pregunta es porque no está, por ejemplo, la pregunta está mal hecha. No sé, por ejemplo, ya, estás en el nivel 200 y lo bajas, está bajo de eso. Y si, por ejemplo, mantiene la fuerza, es porque eso es verdad, o sea, realmente es cierto. Puede que sea, no sé, pues esté en el nivel del amor, esté en el grado que cada persona quiera ver y preguntar en este caso. Pero se hace así porque le quería como decir eso al Alex que estaba preguntando. En este caso, la prueba kinestésica se hace de esa manera. Y el hay de... que pedir Y, permiso, sí, sí. hay que pedir permiso y hay que estar capacitado eh, por el estado de conciencia del equipo de personas. A eso me refiero. ¿Te parece si hacemos unos tips muy rápidamente? Súper, sí, bueno, decirle a las personas que esto va a quedar grabado y vamos a hacer estos tips porque Marcelo hace ahora un ratito más como talleres de meditación, entonces va a estar en eso. Dale, Marce. Sí, si no, lo haríamos más largo. Bueno, Sí. miren, cada estado de conciencia tiene una dificultad principal. Esto que voy a hablar ahora también les puede servir como pista para descubrir dónde están o algo así, ¿ya? Cada estado de conciencia tiene una dificultad principal que se soluciona, se trasciende en el estado de conciencia siguiente, ¿ya? Pero el siguiente tiene otro problema, dificultad principal que se soluciona en el siguiente, y así, ¿ya? Entonces yo les voy a dar la pista de cuál es la dificultad principal en cada uno. Voy a partir desde el miedo. El miedo lo que hace es que genera una paralización. O sea, estoy hablando de que si alguien estuviera en el estado del miedo, ¿ya? Entonces tendrías tanto miedo que te generaría una paralización muy evidente y entonces te tienes que encargar de sobrevivir, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante y olvídate de hacer algo más. Y entonces eres incapaz de desear cosas o de experimentar como el placer o algo así, porque no, lo más importante aquí es sobrevivir, ¿ya? De eso se trata. Ok. La dificultad es que no eres capaz de desear porque estás muy preocupado en sobrevivir, en que hay un peligro, etc. ¿Ya? Ya, entonces, en el siguiente estado que se llama deseo, por fin logras relajarte un poquito para poder desear algo, desear lo que sea, desear comprarte algo, desear experimentar algo, etcétera, ¿ya? Pero lo que ocurre a veces es que vas por el deseo y entonces experimentas
una frustración porque algún deseo no lo logras conseguir, y lo que ocurre ahí es que no logras experimentar, expresar la ira, el enojo de la frustración, ¿ya? Es como que te lo reprimes. Estoy hablando de que si tú estuvieras en el estado del deseo, que es el 125, ¿ya? Entonces, esa expresión de la ira la puedes expresar en el siguiente estado que se llama ira, el 150. Y ahí lo que ocurre es que, claro, puedes expresar la ira, tienes más energía, te sientes un poquito mejor, pero tiendes a como a atacar o a creer que te están atacando o algo así. Y esa es la dificultad de la ira. Y te lo pasarías así y todo te lo tomas con un ataque o andas como a la defensiva, pero estoy hablando de el estado así predominante, como que toda tu vida y todos los días y todo el rato fuera así, ya tú estás en la ira, ¿ya? Si te lo pasaras así todo el día, todos los días, estás en la ira, ¿ya? Si te pasa una vez, no, así no, ahí ya está más arriba que la ira. Entonces esto que acabo de mencionar se trasciende en el siguiente estado que se llama orgullo. Ahí ya dejas de como tomártelo todo como al ataque, porque poco más como que tú estás más arriba del ataque, ¿cachai? Pero la dificultad del orgullo es que no eres incapaz de ver los errores que cometes o los errores de personalidad, los defectos de personalidad, todo eso. Eres incapaz y a veces incluso te lo pueden decir y no eres capaz de verlo. No eres capaz de verlo. Hay un grado de mucho orgullo donde no eres capaz de verlo y hay otro de un poquito menos de orgullo donde eres capaz de verlo pero no quieres. Que es diferente, ¿no es cierto? Ya. Entonces si tú te la pasaras así, que siempre fueras así, entonces tú estás en el estado de la orgullo. O sea, quiero recalcar que tiene que ser de manera predominante, siempre, todo el rato así, entonces tú estás en el estado de orgullo. Si te pasa una vez, no, entonces no. ¿Ya? Pasa una vez, no. Bueno, y esa incapacidad para ver los errores que cometes se trasciende en el siguiente estado que se llama coraje, porque ahí surge el valor, la valentía. Entonces, ahora tienes el valor para decir, oye, sí, en realidad me he equivocado, la embarré en esto, sí, me equivoqué, lo hice mal, tengo este defecto, etcétera. ¿Te fijas? Ahora eres capaz de ver hacia adentro y decir, sí, tengo que mejorar aquello. Pero en el orgullo no, yo no. ¿Te fijas? Como no puedo ver mis errores. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? La dificultad del coraje es que tiendes a involucrarte en cosas, en discusiones que a veces son externas, tiendes como a involucrar en movimientos sociales o cosas así, y llevas todo tu valor y valentía hacia el exterior, y te casas con algo, un poco más, te casas con un movimiento y ves que hay dos personas que están discutiendo un asunto, es como que te casas con uno de esos y defiendes ese punto y todo eso, y no alcanzas a darte cuenta de que al involucrarte entras tú en un conflicto y no te alcanzas a dar cuenta de que en realidad podrías decir, oye, pero no es asunto mío. ¿Te fijas? No es asunto mío, en realidad yo puedo quedarme observando y nada malo va a pasar, ni en ellos ni en mí. Pero no, como tú te involucras y llevas tu valentía hacia el exterior, como a resolver algo en el mundo, ahí te caes en la dificultad y no lo ves. Tienes una incapacidad para ser neutral. ¿Ok? Entonces, la siguiente, si te pasara mucho esto, ya sabes dónde puedes. El siguiente estado se llama neutralidad. Y ahí entonces tienes la capacidad de, ante una discusión o algo así, ser neutral, ¿no es cierto? Y decir, si yo
me quedo como observador, nada me va a pasar, ni a ellos ni a mí, no me involucro. Pero ¿cuál es la dificultad de la neutralidad? Que llegas a hacer tanto que puedes caer en la pasividad, en la inacción. Entonces de pronto está sucediendo algo afuera y no sé, está sucediendo algo que alguien necesita ayuda y tú, voy a exagerar, tú te quedas como neutral, quedo mirando. No, porque se necesita acción. ¿Te fijas? A veces hay cosas que necesitan acción de tu parte. Entonces, si tú te vas en la neutralidad, no, es que me quedo así, man, no. Ahí esa es la dificultad. Ya, si te pasara mucho eso, puede que estés ahí. Fíjate, si hay una parte de tu vida que anda en esa, ya sabes. Entonces, ¿qué te falta? Voluntad. La voluntad te va a llevar a la acción. Tienes la suficiente voluntad, vas a poder comprometerte contigo misma, contigo mismo y decir, ya, sí, mira, en realidad este proyecto me interesa, hace rato que lo estoy postergando, estoy procrastinando, ya lo voy a hacer algo hoy, voy a hacer algo mañana, pasado, sigo, hasta que lo logre. ¿Ya? La voluntad te va a llevar a tomar acción y ser perseverante. Por ejemplo, si no logras ser perseverante, si logras hacer un poquito y nada más, entonces todavía te cuesta mucho eso. Y esto es lo que se logra en el estado de conciencia del 310 que se llama voluntad. Ya, ahí desbloqueas eso. ¿Cuál es la dificultad de la voluntad? Como integrar igual la energía femenina masculina, porque justo ayer en el libro de Ami estábamos hablando de eso, de que a veces se va al extremismo mental, ¿cachai? Así como de repente pensar lo que dijiste tú, estar en neutralidad, porque sabes que todo tiene, por ejemplo, un orden divino, que es lo que yo siempre digo, pero eso no quiere decir que no haya que accionar, que haya que moverse. Entonces tenemos que tener también la parte emocional equilibrada con nuestra parte racional para estar en ese equilibrio, que incluso fue lo que dijo Buda, que yo lo tomo como referente nomás, como para poder potenciarnos, que es el camino del medio, o sea, el camino como del equilibrio. Y sí, bueno, habían hartos comentarios acá igual que los quería leer, pero te estaba escuchando, así que a ver, quedaron abajo. Claro, la voluntad implica acción. Y en eso que tú dices del orden divino, es que también tú, yo y todos los que están escuchando somos parte del orden divino. O sea, es como, no sé, se da una situación, alguien necesita ayuda y tú estás mirando y no haces nada. Digas como, muévete, haz algo, ¿ya? Ok, la dificultad de la voluntad es que a veces tienes que hacer algo que no es de tu agrado. Y entonces no te queda otra que hacerlo. Y tienes una enorme resistencia a aquello y no eres capaz de aceptar la situación. Entonces, por más que le quieras hacer el quite, evadir el asunto, no, tienes que hacerlo. Puede ser un trabajo, puede ser una ocupación, puede ser que tengas que hacer la cosa aunque te desagrade, pero y no eres incapaz de aceptar. ¿Ya? No logras tener la voluntad suficiente y aceptar que tienes que hacer aquello aunque sea desagradable, incómodo, aunque sea por un rato, por unos meses, te cuesta mucho. ¿Ya? Entonces ese problema, esa dificultad el siguiente estado 350 de la aceptación. Ahí eres capaz de, ya, ok, lo voy a hacer, que solo es un rato, ya, ok. Ya. El problema de la aceptación es que a veces, sin darte cuenta, llegas a aceptar cosas que no son ni siquiera razonables. Y efectivamente terminas haciendo cosas que conducen a errores, conducen a problemas para ti mismo y para otras personas que después con el tiempo te das cuenta. Y quizás si lo hubieras hablado con alguien te hubiera dicho, oye, pero te das cuenta que si haces esto va a pasar esto otro, y te faltó como razonar el asunto, como aplicarle lógica y decir, oye, no, en realidad no debería ser eso. ¿Fijas? Ese es el problema de la aceptación. Y eso se resuelve en el siguiente estado de la razón, que es el 400.
Ahí, cuando llegas al 400, lo que se siente es que como que las emociones se suavizan y te conviertes como en alguien bastante lógico, como que te guías bastante por la lógica. ¿Ya? El problema, la dificultad de la razón es que de pronto se desplegó tanta lógica que por ahí también se puede volver mentalmente más ágil, intelectualmente hablando, pero eso te conduce, la trampa es que conduzcas todo eso a querer corregir a los demás, y todo el rato estás como queriendo corregir al otro y al otro, y en realidad no te das cuenta que deberías como orientar eso hacia ti. Y lo otro que pasa es que puedes llegar a ser como muy, como mentalmente frío, podríamos decir, ¿ya? Y la dificultad ahí es que, claro, tal vez tu buena intención es ayudar a la gente, pero tienes que hacerlo con cariño, con amor, con respeto. Entonces, aunque en realidad es posible que quieras hacer eso, a veces puede ser como frío, como que tu ayuda quizás es demasiado fría, como demasiado desde el pensamiento, ¿ya? Sí, bueno, quería decir que justo, es que siento que se correlaciona tanto con el libro de Amy, te juro, porque eso, por ejemplo, lo mismo que dije hace como 3 minutitos antes, es que hay que integrar las energías, porque el raciocinio, en el libro de Amy lo explica como cuando las personas, por ejemplo, los grandes también científicos, están como en ese estado, como en el de raciocinio, ya donde tienen como mucho, ocupan mucho su parte como racional para ayudar, también para crear experimentos, para crear cosas aquí en este plano terrenal, pero a veces le falta integrar un poquito la parte emocional. Por eso es que hay que llegar a ese equilibrio entre lo racional con lo emocional, porque si no te vas como al extremismo mental, etcétera. Y antes de seguir, yo sé que ya estamos casi terminando, quería igual leer un poquitito porque habían estado hablando. Dice, mi hija tiene 20 años, espera, se me corrió, 20 añitos, está en esa casa del miedo, la culpa, quizás yo estoy aquí para ayudarle, decía ella, qué lindo. Ay, es que se me corren los comentarios, pero un poquitito. Claro, hay que se debe implementar la justicia. Gracias, Lobo, dice aquí el Román. Te dice, el amor no necesita entenderlo todo, simplemente fluye lo que es. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el problema del estado llamado razón es que es como tanta lógica y todo eso que, claro, puedes querer ayudar a los demás, pero lo haces como muy desde el pensamiento y es como una ayuda fría a veces, ¿ya? Como que le falta la calidez del amor. Y eso entonces se trasciende en el siguiente estado que se llama amor, ¿ya? Ya. Y ahí ya eso es un estado ya avanzado de conciencia, pero también tiene sus dificultades. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad del estado del amor tiene que ver con las formas. A ver, está la calidez del amor, y está obviamente la buena intención y todo eso, pero a veces los problemas y las dificultades tienen que ver con las formas. A veces se pueden, aunque parezca extremadamente raro lo que voy a decir, a veces incluso se puede herir a alguien sin darse cuenta, y eso es solamente por una cuestión de forma. La forma a veces no fue la mejor, la más adecuada, y entonces le hace daño a alguien. Para que se entienda un poquito, hay una historia que leí hace años atrás, de Yogananda, que tenía un maestro, y en una ocasión fueron los padres de Yogananda a ver al maestro de Yogananda y le preguntaron cómo va nuestro hijo, cómo va su desarrollo espiritual y todo eso, y el maestro empieza a decirle, sí, Yogananda ha hecho esto y esto otro, y aquí y allá y tal, y todo, ¿ya? Y ya, dijeron los padres. Después se fueron, y ¿qué pasó? Que Yogananda sintió como que lo habían acusado
¿te fijas? Entonces, como que se sintió mal. Entonces va y le dice a su maestro, no me gustó que hicieras eso, eh, creo que también le dijo como que me hizo sentir mal, y entonces el maestro le dijo, perdóname, no lo volveré a hacer. Y nunca más lo volvió a hacer. Entonces ahí, pero el maestro le hizo una especie de herida o daño, o lo hizo sentir mal, ¿se entiende? Pero es como puras cosas así, como pequeñas, sutiles, con las formas. ¿Ya? Bueno, y eso se vendría a mejorar y trascender en el siguiente estado que se llama alegría de los 540. En los 540 ya la dificultad es que te puedes llegar como a sentir muy bien y todo eso, pero aún logras experimentar o sentir una especie de separación con el otro. Todavía sientes que hay un otro. Y esa ya es como la última dificultad. Es como la ilusión de que hay dos, la ilusión de la dualidad, de que somos dos, ¿ya? Y eso ya se acaba en el siguiente estado que se llama paz. Y ahí en la paz se experimenta la unicidad. Y el todo, somos uno y todo. Eso, amigos. Wow, gracias Marce, gracias, gracias. Yo sé que estoy como justo casi en la hora porque va a empezar ahora las meditaciones, pero bueno, Pedí quedó 15 todo minutos súper... más. Ah, Pedí 15 ¿cómo? minutos más. Ah, ya, buenísima, buenísima, buenísima. Quería decir que lo que estaba diciendo, por ejemplo, en esa parte de cómo uno recibía las cosas, quiero recomendar un libro que es súper bueno, igual que es cortito, es de Miguel Ruiz, se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas. No sé si tú lo has escuchado alguna vez, ¿ya? Sí. ¿Qué? Porque, por ejemplo, a veces nos pasa que nos tomamos las cosas personales y también es como nos dicen las cosas. O sea, es verdad que cuando estamos en el estado, por ejemplo, si alguien está en el estado del amor, va a saber igual decir las cosas. No las va a llegar y como a decir, no sé, va a tratar de no herir al otro. O sea, es por un tema igual de compasión que sientes, porque sabes que lo que estás haciendo igual puede dañar al otro. Pero también es súper importante el no tomarse las cosas personales, porque si no nos identificamos también, hay que ir trascendiendo eso, honrar la palabra, dar siempre lo mejor y no suponer que son los cuatro acuerdos. Me acordaba de eso. ¿Y qué más dice aquí? Ya no importa en qué sitio te encuentres, pues, no sé por qué hice ese román, pero yo tengo el libro de Tolteca, lo voy a leer. Buenísima, buenísima, sí. Eh, bueno, Marce, no sé qué más quieres decir. Yo me quedo súper claro. No sé si las personas tienen alguna preguntita, aprovechando de que está acá todavía, que se dio 15 minutos para ver la meditación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar ahora. Eh, si hay algo que no quedó claro, yo creo que quedó todo súper claro, la verdad. Hay que ser, lo más importante creo ahora es como recordarles que hay que hacer lo que nos dijeron los grandes maestros y lo que ya sabemos, el proceso de autoconocimiento interno, profundizar en nosotros para, ¿por qué? Porque mira, si nos conocemos, decimos ya, sí, es esto lo que tengo que mejorar, o tengo más desde, no sé, tengo más miedo, tengo más deseo, orgullo, coraje, etcétera, y podemos ir transmutándolo. No sé si hay alguna herramienta que tú podrías decir o cuál sería el tips para poder hacer esa, yo le digo alquimia, porque a mí me gusta mucho el tema de la cocina, también hago alquimia, también soy terapeuta, entonces como que obviamente siento que es transmutar las cosas de un estado a otro. ¿Cuál sería como tu recomendación para ir transmutando a veces o lo que... Y bueno, aquí igual, sabes que se me corren los comentarios, pero creo que habla el Christopher, dice, hola, no sé si dijeron que podíamos dar un ejemplo de alguna situación particular y el proceso de ascensión en el mapa, quizás un aspecto de su experiencia personal y después el Román dice, Diego, no importa el estado, sin importar dónde yo esté, o sea, no tengo sentido de permanencia, de pertenencia. Bueno, a ver, comenté, ¿no es cierto?, la dificultad principal que he observado en cada estado, pero uno podría como decir, ya me voy a concentrar en esa y voy a hacer algo para
trascenderla, eliminarla, pero en realidad yo pasé por varios estados sin siquiera darme cuenta de esas dificultades. Después cuando conocí el mapa y logré darme cuenta, mira, aquí estoy, ahí empecé a darme cuenta de que, claro, efectivamente cada uno tenía una dificultad principal. Y a lo que quiero ir con esto es que cómo pasé por todas esas dificultades sin darme cuenta y las pasé simplemente con esto. Porque en resumen lo que yo hice fue, de alguna manera hice esto, pero lo que hice fue abandonar mi negatividad. Eso. Entonces la gran clave aquí es simplemente esa: abandona tu negatividad. La clave es, te encuentras que eres negativo, pero no, la negatividad no creo que lo entiendan simplemente como ser pesimista, ¿no? O sea, eso sí, pero negatividad es el ego. Esto, todas las expresiones del ego son negatividad, son una oscuridad en tu mente, etcétera. Entonces, si tú abandonas esto de la manera que sea, puede ser yendo a terapia, puede ser leyendo algún libro, viendo una conferencia, haciendo yoga, meditando, obviamente, haciendo perdón, aceptación, prácticas espirituales, etcétera, lo que a ti te acomode más, lo que a ti te guste más, etcétera. Porque al final todo esto conduce a abandonar tu negatividad. Bien, si de pronto te das cuenta de una parte tuya que efectivamente podría mejorar, entonces ahí también lo tienes. Fíjate, como hay una parte del área del desarrollo personal que te hace avanzar espiritualmente también, y que mucha gente empieza con eso. Hay gente que está muy en la onda del trabajo, entonces quieren crecer profesionalmente. Después cuando llegan a cierto punto empiezan a otra área, quiero crecer personalmente, y después cuando llegan y escalan más en eso, ahora quiero crecer espiritualmente. Y sí, en realidad como que la lógica para mucha gente va así: crecimiento profesional, personal y al final espiritual. Mucha gente pasa por esas etapas o tipos de crecimiento, pero al final de alguna manera todos agarran algo y tocan algo del crecimiento espiritual. Pero ya con la clave que te estoy dando de abandona tu negatividad de la manera que puedas y quieras, ya sabes que eso te va a ayudar al crecimiento más interior, al espiritual. Eso sería. Buenísimo, entonces, claro, pues y eso es parte del autoconocimiento, ver qué es lo que a ti te resuena más, porque es súper importante que en estos tiempos, como yo digo, que estamos en ascensión planetaria, ya no es tiempo como de seguir a un maestro, o sea, nos podemos acompañar. Yo, por ejemplo, personalmente me gusta mucho la filosofía budista, escucho a Wayne Dyer y otros referentes que a veces me aportan semillas de conciencia. Me gusta cantar, ahí lo voy haciendo con distintas cosas, pero recordar que está todo entre nosotros, y para eso sí es, como dice Marcelo, dejar tu negatividad, recordar el amor que está en nuestro interior siempre, para ir iluminando las sombras mentales, todo eso que en realidad no es parte de nosotros y que ha sido condicionado por tanto tiempo, y que es como capas que tenemos en nuestro campo, en nuestra mente en realidad, que son como tú eres informático, o sea, es como virus que están en el computador en este computador que es nuestra mente, que hace que empiece todo a funcionar de una manera más lenta. Y me refiero más lenta, no es como que voy a hacer todo más lento, no, sino que en el hecho de que la evolución espiritual, el conectarte contigo mismo, el conocerte, todo eso va de una manera más lenta, y además está como con ese virus que está ensuciando, que está como perjudicando y haciendo que el computador se eche a perder, en este caso. Pero a través del autoconocimiento, como dijo el Marce, buscando la herramienta que ustedes más resuenen. Ahora mismo las personas que están escuchando, yo creo que todos tienen alguna cosa que es lo que les aporta a elevar un poco su energía, ya sea cantando, bailando, mantrando, como dijo, meditando, etcétera. Hay muchas herramientas, pero ir practicando igual como diariamente. La espiritualidad es algo diario, o sea, todos los días nosotros somos seres espirituales,
pero todos los días debemos como trabajar en nosotros, hacer algo que nos aporte, hacer algo que nos eleve un poquitito más nuestra energía, que nos dé alegría también, que nos haga sentir bien y que también nos ayude a aportar a los demás, porque como ya lo comentamos hoy, estamos conectados, lo sabemos como racionalmente, ¿cierto? Hay que sentirlo también, pero está el inconsciente colectivo y cada almita que ahora está conectada y que también vea este live después, es un alma y todo en realidad, que estamos ayudando a esto, a la ascensión, a empezar como dijo el Marce, a equilibrar esa energía, porque mientras nosotros, cada uno trabaje en su propio interior, se autoconozca, empieza a trascender esas limitaciones, esas trampitas del ego y todo lo que tenemos, que es parte de, empezamos a ayudar a que la energía empiece como a equilibrarse en las demás personas que pueden estar en otro estado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la ascensión de Gaia? ¿Qué es lo que se habla ahora en todo esto? Así que bueno, Marce, muchas gracias. Voy a leer los últimos comentarios. Dice, gracias, 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 forever and ever, dice el Román. El Alex, Lobo es informático. Sí, bueno, el Marcelo lo dijo al principio, él es ingeniero civil informático y por eso a mí me parecía maravilloso, porque esto es ciencia, mente y espíritu. Y el Marcelo es seco, o sea, de verdad, busquen su página y tiene todo. No sé si tú querés decir algo, Marcelo, en cuanto a eso. No, si quieren pueden leerme en tuespadamental.com y también hay un canal de YouTube que se llama Tu Espada Mental. Sí. Buenísimo, buenísimo. Ahí sigan, Marce. En esa página tiene muchas cosas, textos también así, y ahí aparece un poco de su camino también. Así que bueno, Marce, gracias, gracias por el espacio, gracias a las almitas que están aquí, a los que vean esto desfasado, porque es atemporal. En realidad va a ser el momento adecuado que lo tengan que escuchar, esta información que es súper importante, y ya tienen aquí, van a salir, como dijo Marce, los libros que pueden ir profundizando el doctor David Hawkins, la escala, cómo ir conociéndolo más en profundidad. Así que gracias, gracias, gracias. Que tengan una linda noche, lindo presente, nos vemos pronto. Gracias, Cariño. gracias. Abrazos a todos, que estén muy bien. Chao, chao.